al director de la Fundación Gabo, pues Centro Gabo es un brazo de la Fundación Gabo, quien nos va, mejor dicho, lo hemos invitado porque si alguien sabía muy bien y ha estudiado muy bien la relación de García Márquez con el vallenato, pues es Jaime Abello Banfi. Jaime, muchas gracias por estar en Mañanas Blue. Claudia, encantado de compartir con la audiencia de Blue hoy al mediodía y pedirles a todo el mundo calma. Yo creo que ha habido demasiada efervescencia con algo que realmente hay que contextualizar. Como bien se dijo, la grabación que ha circulado corresponde a una parranda que debió, supongo, ser privada, que no era la intención de hacerla pública, pero que circuló públicamente. La canción es una vieja canción de 1971 de Armando Zabaleta, que luego fue contestada por otros juglares que compusieron también canciones posteriormente, y que yo creo que realmente le estamos metiendo un poco de la tensión que hoy en día se vive en nuestro país, en un país que desgraciadamente avanza hacia la polarización política y se le está dando pues unos significados y unas intenciones que yo creo que tenemos que coger, como digo, con mucha calma, porque la verdad es lo siguiente. Creo que en el caso de Carlos Vives, Carlos es un hombre que tuvo una relación personal de amistad con Gabo, que ha manifestado muchas veces su admiración hacia él, y que por lo menos yo no le atribuiría una mala intención. Lo que pasa es que desde que las cosas circulan en redes se descontextualizan y se prestan a este tipo de polémicas. En cualquier caso, lo que importa es lo siguiente: como bien lo dijiste, el vallenato es fundamental para Gabo, y Gabo fue fundamental para la revalorización del vallenato. No solo tiene que ver con la creación del Festival Vallenato, ese primer encuentro que se hizo en Aracataca en 1966, sino que fue un asiduo y fue una persona que contribuyó a popularizar, y el primer texto periodístico, uno de los primeros textos de Gabo en 1948, es un análisis muy interesante que hace en el periódico El Universal el año 48 sobre el vallenato, cuando nadie hablaba de este tema. Entonces, y luego hay, como se encontrará en el Centro Gabo, quienes quieran consultar, centrogabo.org, muchas canciones vallenatas que mencionan a García Márquez o la obra de García Márquez, y por supuesto hay también listas de canciones que eran las que más le gustaban a él y que él cantaba y lo hacía con mucho gusto. Doctor Abello, pues nadie va a poner en duda en ningún momento, al menos en esta mesa, pues toda la contribución intelectual y humana que Gabo le dio al país, pero usted que conoce pues su vida y su obra muy bien, de pronto si nos puede destapar un pedacito de ella para explicar, si se pudiera explicar, a aquellos que tienen un poco esa crítica o ese recelo de, bueno, un hombre tan famoso y que tuvo muchos ingresos por sus méritos literarios, porque de pronto en su momento no dio algún aporte material concreto, más allá del aporte intelectual. ¿Hay algo de su vida y de su obra que explica eso, o sencillamente pues yo creo que su García decisión? Márquez, primero que todo, que hay una casa museo en Aracataca, que es una casa que Gabo apoyó, que la hizo el Ministerio de Cultura y se hizo con el apoyo de Gabriel García Márquez. Segundo, creo que la gran contribución material que tiene que preparar Aracataca y que tenemos que prepararnos en Colombia es para el turismo cultural suscitado por el interés mundial alrededor de la obra literaria de Gabriel García Márquez. De hecho, está próxima, como se sabe, a salir la serie 100 años de soledad de Netflix, y no cabe duda de que eso puede beneficiar Aracataca, por ejemplo. Entonces yo sí creo que lo interesante, la pregunta que nos tenemos que hacer, y además yo le quiero decir, yo no me voy a poner a hacer la lista de cosas que la Fundación Gabo o el propio Gabo puede haber hecho por Aracataca o por la gente de Aracataca. Creo que eso no es el sentido, sino poner las cosas realmente en el lugar que corresponde. El lugar que corresponde es que el valor y el aprovechamiento social colectivo que Aracataca puede tener gracias a la obra de Gabriel García Márquez, que la proyecta mundialmente, es algo que debe hacer que
que se asuma positivamente y que inspire soluciones y no buscar crear unos conflictos pues un poco artificiales, que es lo que ha pasado con las redes sociales, porque en las redes sociales hay mucho troleo, hay mucha gente que está dedicada pues a instigar críticas y a buscar a eso, ponerlo al servicio de intereses políticos. Ana Cristina, mientras usted le hace la pregunta a Jaime Abello, quiero que vayamos escuchando el Vallenato Nobel, que es otra de las canciones de la selección que la gente puede encontrar si entra a centrogabo.com o .org, ya les voy a confirmar. Jaime, al principio de esta entrevista usted nos hablaba de algo que es muy de la música popular, de los juglares. Digamos, si miramos en la trova antioqueña, hay esa dinámica de pregunta y respuesta, inclusive en el rap también está lo que se llama la tiradera y es hablarse y contestarse con canciones. Hablemos un poco de eso en el vallenato y cómo es parte de los juglares hacer esto de contestarse a través de canciones. En la música vallenata eso se llama piquería y es básicamente una controversia cantada y donde además se lucen a veces con improvisación. Los cantantes se tienen que lucir sobre pues algunos elementos comunes. Yo creo que eso le da vitalidad al vallenato. El vallenato, como muchas otras manifestaciones de la cultura popular convertida en industria cultural, tiene por un lado, digamos, todo un repertorio bastante comercial, pero al mismo tiempo tiene una vivencia que es la que se da en estas parrandas, la que se da en estas improvisaciones, en la creatividad que se expresa muchas veces a través, digamos, y que es lo que trata de recoger el Festival Vallenato. Y yo creo que eso es parte, digamos, de la preocupación que hay respecto al vallenato, es cómo mantener esa vitalidad y que el comercio no lo invada todo. Por eso debo resaltar que el vallenato fue elevado a la categoría de patrimonio cultural y esa patrimonialización busca preservar esas raíces de juglería, de canto popular, que son las que tanto resaltó Gabriel García Márquez como inspiradoras en su propia narrativa literaria. Y de hecho estoy encantada aquí viendo esa selección que ustedes han hecho en Centro Gabo. Una de esas canciones es La Diosa Coronada, que dicen ustedes aquí, inspiró a García Márquez en la escritura del amor en los tiempos del cólera, con un epígrafe que puso: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Su última pregunta, Oscar. Sí, es que quería comentarle también que a propósito del Vallenato Nobel, ese vallenato no lo compuso el maestro Escalona, y lo compuso en 1982 con el premio de Gabo en Estocolmo, es decir, el homenaje de su amigo Escalona a su gran amigo Gabriel García Márquez. Pero Jaime, en este tema sobre el vallenato de lo que estamos conversando ahora, es el vínculo de Gabo con el vallenato. ¿Qué sigue? ¿Cómo se puede rescatar ese vallenato que tanto nos gusta a nosotros y que García Márquez pues, obviamente lo reflejó en su obra? Yo creo que la oportunidad se viene con el centenario de Gabriel García Márquez para hacernos las preguntas, primero, de cómo ampliar la mirada sobre Gabriel García Márquez y salirnos de cualquier reduccionismo. Por ejemplo, un reduccionismo, es decir, Gabriel García Márquez era comunista. Eso no es cierto. Hay muchísimas cosas que habría que explicar. O Gabriel García Márquez vivió siempre fuera del país, o Gabriel García Márquez era un exiliado. Todo eso son reduccionismos. Tenemos que volver sobre la vida y obra de Gabo y mirarlo de una manera amplia. Segundo, creo que hay que proponer lecturas, relecturas y nuevas interpretaciones, que es, por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora con 100 años de soledad. Ojalá que 100 años de soledad, en su versión del lenguaje global de Netflix, sea un éxito para que invite a mucha gente a la lectura. Y si no, en el futuro habrá nuevas versiones, posiblemente de 100 años de soledad y de otras obras de Gabo, hasta vencer ese mito
de que Gabo y el cine son amores contrariados que nunca van a poder encontrar un momento real de complacencia, de éxito, de felicidad. Luego, la otra cosa que me parece importante es cómo los territorios, y por eso mencioné a Cataca, pero también podríamos mencionar a otros territorios del Magdalena, la Guajira, porque es que hay varios macondos. Hay ciertamente ese Macondo bananero, que es Aracataca, pero hay que reconocer que parte de Macondo viene del Macondo lacustre de las aguas, que es el de Sucre, antiguo departamento de Bolívar, hoy departamento de Sucre. Hay una parte de Macondo que viene del desierto y de la Guajira. Hay otro Macondo que es el Macondo urbanizado de Barranquilla, de cuando Macondo se vuelve ciudad. Toda esa cultura popular del Caribe nutrió a Gabo. El punto de partida es Aracataca. Entonces, hacia el futuro la pregunta es cómo los territorios se pueden beneficiar. Y ahí es donde también debemos hacernos preguntas sobre esas manifestaciones de cultura popular como el vallenato, que necesitan sin duda espacios de preservación de su aspecto más vital. Pues Jaime, esto era justamente lo que queríamos. El tiempo fue corto, pero que esa polémica pues que da lugar a un montón de lugares comunes y alimenta esa polarización, nos sirviera para algo más bonito, que es lo que usted nos ha ayudado a hacer en estos minutos, a aprender un poco más, a entender un poco más del vallenato, y sobre todo me quedo con ese mensaje, no caigamos en ese reduccionismo, que cada persona es un mundo muy amplio, y Gabo sí que lo fue, como para que lo califiquemos con un solo adjetivo. Muchas gracias, y justamente... Gracias a ustedes. Gracias. Y justamente, Oscar, para ir terminando, estamos oyendo La Reina de Cartagena, compuesta por Diomedes Díaz, que hace parte de la discografía seleccionada por Centro Gabo, porque tenemos una noticia que tiene que ver con Diomedes Díaz. Sí, Claudia, falleció